Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de la disposición de fondos a favor de terceros. Y más que nada este video es una introducción a lo que es el tema. Y disculpen si no miro constantemente la cámara, es que a su vez estaba elaborando y quiero ver qué les puse en esta primera introducción y qué estoy dejando para después. Porque lo que quiero es que primero entiendan que van a tener lo que es en sí la disposición de fondos a favor de terceros como el artículo que aparece en la ley, es decir, el artículo 76, y que pareciera ser que quiere establecer una generalidad, es decir, bueno, cuando haya disposición de fondos o disposición de bienes van a aplicar el artículo 76. Pero si ustedes van al decreto reglamentario, quedan muy pocas cosas al azar, digamos, o para decir, bueno, esto es una disposición de fondos o esto es una disposición de bienes. Muchas cosas se asemejan a lo que es una distribución de dividendos, es decir, lo que llamamos dividendos presuntos. Pero el objeto de este video no es que entiendan todos esos casos particulares que hay referidos a dividendos presuntos, sino que ustedes puedan entender a qué, a qué se refiere el artículo 76. Es decir, cuando me habla de una disposición de fondos a favor de terceros, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo lo aplico? Bien, esto es una forma de penar, digamos, liberalidades que tenga la empresa. Es decir, que utilice fondos o bien disponga de bienes, no para, por más que sean de actividades relacionadas con la empresa, pero que para la ley no hacen al giro habitual de la empresa, o que decir, no son operaciones consideradas como propias de la empresa. ¿Cuáles? Y de acuerdo a esto va a establecer ciertas situaciones que se consideran presunciones de ganancia y ciertas situaciones en las que el límite se considera una presunción de ganancia. Es decir, ¿qué nos quiere decir la ley? La ley nos quiere decir, si vos haces este tipo de erogación o vos haces tal o cual cosa con este bien, yo te voy a penar. ¿Con qué? Con una determinación de ganancia presunta en base a un tipo de interés, si son fondos, o en base a un porcentaje de ganancia, si son bienes inmuebles o bienes muebles. ¿Para qué tipo de situaciones? Y bueno, para en el caso de que se saquen fondos de la empresa y no tengan que ver con situaciones que podamos, digamos, podemos hacer una generalidad, pero no conviene, compras, pago de sueldos, o bien que estas cosas que se hacen no correspondan con las prácticas habituales de mercado o se haya realizado en exceso. ¿Cuál sería el caso? Que yo pague honorarios a directores y lo realice en exceso, ¿no es cierto? Bueno, o bien que yo preste un inmueble a un gerente de la sociedad, o que preste un automóvil de la empresa a un gerente de la sociedad, a un trabajador, o que le dé un adelanto de dinero. Más allá de que esto después vaya a ser devuelto, la ley prevé la situación en que se hagan pagos por estas cuestiones, pero lo que dice la ley es, bueno, ustedes como sociedad tienen el fin primordial de obtener lucro. Por lo tanto, cualquier operación realizada en favor de alguno de los socios que no genere un interés, que no genere una ganancia, y digamos que no es cierta. Por lo tanto, trabaja sobre el concepto de la sociedad como digamos, un ente con fin de lucro para decir, bueno, estas situaciones, por más que estén realizadas a favor de los socios, a favor de directores, personas que están en la empresa o que puede ser que realicen actividades relacionadas con la empresa, no son actividades propias del giro habitual de la empresa. Es decir, una empresa, por ejemplo, se dedica a prestar un servicio o se dedica a vender bienes, no se dedica a prestar dinero a los socios, no se dedica a prestar un inmueble a una persona X, a prestar un bien mueble a otra persona. Entonces la ley lo que me dice es, bueno, si vos haces alguna de estas cosas, te vamos a aplicar el artículo 76. Hago paréntesis y digo, por más que algunas de las cuestiones del artículo 76, por más que algunas de las disposiciones de fondos encuadren como presunciones de dividendos, vamos a analizar qué implica este artículo 76 nada más. Entonces, si vamos luego al decreto reglamentario, nos va a decir cómo tratar
estas disposiciones de fondos o de bienes. Es decir, nos va a establecer el tipo de cómo calcular el interés, que tiene que ver más que nada con el momento que se origina la disposición hasta el momento que se devuelven los fondos o que se devuelven los bienes. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que si durante ese transcurso yo recibo algunos pagos por parte de la persona que recibió los fondos o recibió los bienes, yo lo puedo deducir, digamos, del monto sobre el cual voy a calcular los intereses o ganancia presunta. ¿En qué caso no habría interés o ganancia presunta? Simplemente no se permite la deducción, y es el caso de las donaciones. Van a ver el decreto que dice que no se va a permitir su deducción. Esa deducción que nos permite la ley no se permite, pero tampoco va a haber intereses o ganancias presuntas. Dicho eso, profundicemos un poquitito más antes de luego en otro video pasar a ver específicamente casos concretos, y como siempre le hago con la filmina, con los artículos para que ustedes entiendan. Ustedes, por ejemplo, o no vamos a decir por ejemplo, vamos a tratar de generalizar por más que después recaiga dentro de otra figura. Ustedes hacen una erogación en la empresa que no tiene que ver con una compra de mercadería, no tiene que ver con un gasto propio a destinar a las actividades. Supóngase que sale dinero porque un socio lo saca. Sale dinero porque se le hace un adelanto a un director que necesita de ese efectivo. Sale dinero por X motivo, que no tiene que ver con el giro de la empresa. O bien dispongo de un bien y digo, bueno, toma, usa el auto de la empresa para vos y pagame cierta cantidad. Bueno, ¿qué pasa? Esto el artículo 76 me dice, no, está mal. Vos tenés que obtener lucro. Por estas operaciones vos tendrías que obtener una ganancia. Entonces tu ganancia va a ser, para esas disposiciones de fondo, esas erogaciones, vas a tener que determinar una ganancia de acuerdo al interés. Y esas disposiciones de bienes le vas a aplicar el 8% del valor de plaza, ya sea un inmueble, o si son bienes muebles, el 20%. Es decir, presto una oficina o casa que tenga, un inmueble que sea una casa que tenga la empresa para un gerente, por ejemplo, y va a tener que determinarse la ganancia, dice, del 8% por ejercicio y 20% en cuanto a los bienes muebles. Si presto el auto, el 20% que va a ir tributando por ejercicio. ¿Y cuándo empieza a correr esto? Y bueno, desde que, como dije, se disponen de los fondos de los bienes hasta que se devuelven los mismos. Y mientras tanto, si hay pago, me lo puedo deducir del monto sobre el cual voy a calcular la ganancia o los intereses. Bien, traté de evitar el caso de honorarios de directores, porque en el caso de honorarios de directores se puede hacer o de socios que son directores, se puede hacer una presunción de dividendos, a lo cual cabe aplicarle primero el impuesto cedular de acuerdo a si no supera las ganancias no distribuidas, y después recién aplicar el artículo 76. Bien, por otro lado, cabe destacar que puede realizarse una operación de préstamo, por ejemplo, entre un socio y la empresa, entre un gerente y la empresa. Pero es muy distinto el caso de que se pacte un préstamo y no se calculen intereses, o se calculen intereses inferiores a los del mercado, a que directamente se retiren fondos, ¿no es cierto? Estamos ante dos figuras distintas. Una es la de intereses presuntos y otra es la de disposición de fondos, que es más bien una sanción. Por otro lado, cabe destacar que a su vez el artículo 76, que es más en la mayoría de los casos, se aplica como remedio a diferentes situaciones. Es decir, artículo 76 porque sí, por un préstamo o demás, no lo van a aplicar directamente. Siempre va a venir como derivado de superar un límite en la distribución de dividendos, superar un límite por parte de retiro de los socios, que se haya prestado un bien, o que, por ejemplo, se hayan pagado honorarios a directores que excedan lo asignado, o los anticipos a los directores exceden lo que después se asigna en el ejercicio. Son diferentes cuestiones que establecen como solución pagar por parte de la empresa intereses, o calcular intereses sobre los cuales se va a pagar ganancias de acuerdo a lo que establece el artículo 76. En muy pocos casos vamos a aplicar directamente el artículo 76 como solución a un problema.
Bueno, entonces de acá hacemos un resumen y entendamos. Tenemos el artículo 76 que habla de disposición de fondos y de bienes, como artículo que se aplica a diferentes situaciones. ¿Cómo funciona? Ya lo vimos. Aplicamos la tasa de interés desde la disposición hasta que se devuelvan los fondos, o bien calculamos el porcentaje de los bienes por periodos desde que se dispone de los bienes hasta que se devuelvan. Y podemos restar los pagos que se hagan en concepto de estas disposiciones que se realizaron. ¿Qué faltó aclarar? Que esto se aplica para los sujetos del inciso A del artículo 53, es decir, sociedades de capital, y por ahí se aclaran unas cuestiones más en el decreto referido a otros sujetos que quieran tributar como estas sociedades de capital. Bien, espero que esto les haya servido como una introducción y para que entiendan bien cómo funciona la disposición de fondos, y agregar que a esto que ya dijimos, después están los diferentes casos particulares que utilizan como solución el artículo 76. Entonces clasifiquen lo que tengan que leer y agrúpenlo en artículo 76 propiamente dicho y cómo funciona, y los casos que utilizan el artículo 76 como solución. Entre ellos, el exceso de asignación de honorarios y en relación con los anticipos, y lo que son, por ejemplo, dividendos presuntos. Así que bueno, nos estamos viendo en otro video sobre este tema o cualquier otro tema que vayan viendo, y espero que entiendan, leanlo, que es fácil, y vamos a estar resolviendo después algunos que otros ejercicios y viendo algunos documentos con resúmenes. Chau, chau.